Tratar de comentar acerca de la vida y de la obra de Yeshua que vino a realizar en el mundo por mandato del Creador bendito sea, es tratar de abordar uno de los temas más extraordinarios que existen a través de toda la Biblia. Hoy queremos recordar algunos de los títulos que la Biblia usa para referirse a Yeshua o a Jesús como la gente lo conoce. La Biblia dice que Él es la luz del mundo, la resurrección y la vida, la vid verdadera, el pan que descendió del cielo, el león de la tribu de Judá, el verbo de Dios, y así más y más títulos que usa la Biblia para hablar de la figura del Mesías. En nuestras iglesias también hay algunos títulos para referirse a Yeshua, como que es Dios, como que es el Hijo de Dios, como que es la tercera persona de la Trinidad y así en lo sucesivo. ¿Cuántos de esos títulos que hoy se recuerdan acerca de Yeshua en nuestras iglesias? Algunos son verdaderos, otros no tan verdaderos, simplemente se han hecho popular con el tiempo. Sin embargo, la Biblia también usa un título para referirse a Yeshua que prácticamente en ninguna de nuestras iglesias es recordado ese título hoy. Y me estoy refiriendo al título de rabino. La Biblia, en el evangelio que lleva el nombre de Mateo y en el evangelio que lleva el nombre de Juan, incontables veces encontramos que la gente se refirió a Yeshua como rabino. Pero ese título está prácticamente borrado de nuestras iglesias durante los últimos centenares o quizá miles de años. En las canciones que cantamos para referirnos a Yeshua se usa el término león de la tribu de Judá, admirable, consejero, algunos otros títulos que la Biblia le otorga. Pero en nuestras alabanzas que pretendemos ofrecer a Dios o a Jesús, a Yeshua en nuestras iglesias, no se menciona el título rabino. No nos referimos tampoco a Él en nuestras oraciones en ese término de rabino, en ese título de rabino. Y es interesante hacer notar por qué. ¿Por qué otros títulos que usa la Biblia para referirse a Yeshua sí se usan hasta hoy en día en las iglesias, pero por qué no el título de rabino? Bueno, quizá es bueno que comentemos o refresquemos la memoria o conozcamos dónde apareció ese título de rabino en la Biblia. Primero tendremos que decir que desde que el Creador bendito sea puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, aunque en la Biblia nosotros solamente encontramos que Dios les dio una prohibición, en este caso comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no significa que fue la única instrucción que Dios entregó a Adán y a Eva. Ellos tenían otras muchas tradiciones, otros muchos mandamientos que Dios les había entregado de una forma oral, pero que no están registrados en la Biblia. Por ejemplo, Adán sabía cómo se debían de ofrecer los sacrificios a Dios y cuáles animales eran aptos para ofrecerse como ofrenda a Dios. De ahí que Abel llevara corderos para ofrecer en una ofrenda al Creador bendito sea, y que también la Biblia dice que llevó de lo mejor de sus ovejas, de lo mejor de sus corderos. Entonces, años más adelante eso lo vamos a ver reflejado en toda la Biblia. Y aunque en el libro de Génesis no encontramos que a Adán Dios le haya enseñado qué tipos de animales podían llevarse como ofrenda y de qué calidad debían de ser esos animales, pero sin duda lo conocía, por eso él se lo dijo a Abel. Así que esa tradición y esa forma de relacionarse de los seres humanos con Dios, pues la tenía Adán. Adán se la dio a su hijo Abel, con el tiempo él murió, entonces se la transmitió a su hijo Set, y así Set a su hijo hasta los días de Noé. De Adán a Noé hay 10 generaciones y cada una de esas generaciones sabía por tradición que venía rodando de Adán a Abel, a Set, y así venían rodando de padre a hijo. En los días de Noé el mundo sufrió un cambio drástico y la tradición siguió nuevamente, porque con Noé igual vamos a encontrar que está muy especificado en la Biblia que
Noé tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y de toda ave no limpia y de todo animal no limpio para hacerlos entrar en el arca. Y cuando ellos finalmente salieron, porque por la bondad de Dios el diluvio había terminado y las aguas se habían secado, igualmente la Biblia afirma, aclara, hace énfasis que Noé tomó de todo animal limpio y le ofreció un sacrificio a Dios. Entonces esa tradición siguió de Noé a su hijo Shem y así a su otro hijo hasta llegar a Abraham el patriarca, ¿sale? Desde Adán hasta Abraham el patriarca hay 20 generaciones que se han platicado de padre a hijo cuáles son las normas en las que el ser humano debe relacionarse con Dios. Esas tradiciones el patriarca Abraham las pasó a su hijo Isaac, Isaac a su hijo Jacob, Jacob a sus 12 hijos, y así vino la tradición hasta que vivió el gran Moisés, quien subió a la montaña del Sinaí y durante 40 días y 40 noches él aprendió la Biblia Sagrada como tal, la ley, la Torá, los primeros 5 libros que él recibió en las tablas, solamente 10 mandamientos, pero recibió la explicación de cada uno de ellos y un sinnúmero de tradiciones que no se escribieron en la Biblia porque no había necesidad de eso. Y mucho antes de que Moisés recibiera los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, ya habían tradiciones que no estaban escritas. Esas tradiciones y esos mandamientos Moisés los enseñó a Josué, a Aarón, a sus hijos. Los hijos de Aarón lo enseñaron a los ancianos a los profetas, y así fue llegando hasta que el reino de Israel en algún momento se dividió, se convirtió en el reino del norte, en el reino del sur, en la casa de Israel, en la casa de Judá. Y cuando el reino del sur, la casa de David, el reino de Judá, fueron llevados cautivos a Babilonia, es decir, que los desterraron y no quedaron prácticamente israelitas en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Toda vez que la vida espiritual del pueblo judío en Babilonia necesitaba seguir adelante, pero estando en Babilonia no pueden hacer sacrificios porque no hay templo. Entonces todos los mandamientos que se pueden observar únicamente cuando el templo de Jerusalén está en pie, pues lógicamente que no estaban en función. Los sacerdotes no podían oficiar, los levitas tampoco, pero se necesitaba que la gente en Babilonia recibiera el pan espiritual. Entonces eso dio lugar a que empezaran a surgir maestros que aprendieran cuál es la forma de acercarse a Dios y la enseñaran al pueblo en general. Así que en Babilonia surgieron las primeras academias de estudio, y esos dirigentes de esas academias fueron los primeros que fueron llamados con el título de Rabí, rabino, pero todo relacionado a ese título que hace énfasis en una persona que conoce la tradición de la Biblia, que conoce la tradición de los profetas y que tiene la habilidad de poder guiar a otros en el servicio a Dios de una manera correcta. Cuando Esdra, en hebreo, Esdras, así como lo tenemos en la Biblia, en el libro de Esdras, él era un sacerdote y aparte él era un escriba. Cuando él volvió de Babilonia a Jerusalén, y junto con Nehemías, junto con Zorobabel y ellos, el aporte más grande que Esdras hizo a la nación recién querían reconstruirse otra vez la nación de Israel en su propia tierra, una vez que el rey persa les dio la autorización de volver a su tierra. Él estableció también en Israel academias, maestros, gente que conociera la tradición y se dedicó a enseñarles. Eso fue uno de los aportes más grandes que Esdras hizo a la nación de los judíos. ¿Por qué? Porque Esdras era un escriba, un erudito, un hombre versado en la ley de Dios. Entonces, ese título rabino surgió en Babilonia. Cuando la casa de Judá estuvieron cautivos ahí, con el tiempo Esdras volvió a Jerusalén, estableció también ahí academias, y desde entonces la ley de Dios, la Torá de Dios, los mandamientos de Dios eran enseñados por esos hombres que tenían el título de rabino. Y cada vez esos hombres empezaron a cobrar
una importancia mayor dentro de la nación de los judíos porque era la gente versada, la gente que conocía los mandamientos del Creador, bendito sea, y cómo estos debían de vivirse. De manera entonces que después de los días de Esdras vivió un hombre llamado Shimón el justo, y él siguió con esta tradición sagrada. Después vinieron las parejas de los sabios hasta Hillel y Shammai. Hillel y Shammai eran dos grandes sabios que fueron contemporáneos de Yeshua, bendito sea su nombre. En los días de Yeshua, tanto Hillel como Shammai, siendo los dos más grandes rabinos de la generación, a excepción de Yeshua por supuesto, enseñaban a todo el pueblo la ley de Dios, y habían otras alrededor de 25 escuelas que también se dedicaban a la enseñanza, y cada uno de ellos tenía su rabino principal, algo así como el rector de una universidad moderna. De manera entonces que cuando Yeshua, bendito sea, estuvo en su vida en el mundo, la gente lo veía a él como rabino. Sus compatriotas se referían a él como rabino. Usted puede leer el evangelio que lleva el nombre de Juan, capítulo 1, versículo 38, y ahí usted se va a encontrar que está escrito claramente que siempre que la Biblia usa el término maestro, en verdad el original dice rabino. Entonces, Yeshua en sus días fue visto como un rabino, y siempre que usted lea la Biblia y encuentre la palabra maestro, sepa que el original dice rabino. Entonces, ¿por qué ese título ya no es popular? ¿Por qué en nuestras iglesias nadie adoptó ese título? Otros sí se han adoptado. Algunos que son más verdaderos, otros que son menos verdaderos, porque no todos los títulos que hoy se usan para referirse a Yeshua, no todos son bíblicos. Algunos simplemente son populares, pero no necesariamente bíblicos. Pero el título de rabino, que es 100% bíblico, ¿por qué casi nadie lo usa? Bueno, principalmente hay dos razones. Número uno, porque la creencia popular es que Yeshua, Jesús, como lo conoce la gente, abolió la ley de Moisés, que dijo que la ley de Moisés ha terminado y que no más está en vigencia y que ahora vivimos en la gracia. Y dado que en nuestras iglesias esa es la creencia popular, pues entonces no pueden seguir llamando a Yeshua como rabino, porque reconocer, confesar que él es un rabino sería aceptar que él es una autoridad en la ley de Dios, porque algunos otros títulos existen para referirse a guías espirituales en otras religiones, como el término, no sé, sacerdote, como el término patriarca, quizá maestro, pero no rabino. Hasta nuestros días, desde que ese título vio la luz en el mundo hace 2500 años, cuando la casa de Judá estuvieron cautivos en Babilonia, hasta nuestros días, rabino solamente puede ser un título que lleva un hombre que es la autoridad de una sola religión, la religión judía. Y no hay ninguna otra religión en el mundo que sus guías espirituales ostenten ese título. Entonces, claro que aunque la Biblia se refiere a Yeshua como rabino, pero dado que en nuestras iglesias se piensa que realmente Yeshua rompió con la ley de Moisés y ha creado el cristianismo, bueno, pues entonces por eso ese término ha sido borrado de las oraciones, las canciones, los escritos, los libros, y en nuestros días casi nadie se refiere a Yeshua como rabino, pero sepa usted que en los días de Yeshua esa era la forma en las que sus correligionarios se referían a él, no solamente como un rabino entre muchos, sino como un rabino excelente, como un rabino grandísimo, como un rabino con una sabiduría excepcional. Así que cuando hoy usted lea la Biblia, comprenda que usted está leyendo las enseñanzas, las explicaciones de la ley de Dios, pero que las dio un rabino a otros judíos. Esos son las memorias apostólicas, esos son los evangelios. Cuando usted lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted tiene que tener en su conciencia: yo estoy leyendo las explicaciones que dio un rabino a judíos. Esas son las explicaciones. Estoy leyendo de milagros que Dios hizo a través de un rabino a favor de la casa de Israel, a favor de la casa de Judá. Y entonces eso le va a traer un aporte a su alma, porque usted no se verá como alguien ajeno al mundo de los profetas, al mundo de los sabios, al mundo de la Torá. ¿Por qué?
Porque si así fuera, entonces usted no podría seguir las enseñanzas de un rabino judío, ¿sale? Si usted dijera, es que nosotros los cristianos no tenemos nada que ver con los judíos, pero si a quien usted le llama Dios o el Hijo de Dios, o a quien usted le eleva oraciones o le canta canciones, él es un rabino judío, él fue un rabino judío. Así, usted tiene por líder a un rabino judío, ¿sale? Entonces, tratemos de restaurar esas palabras, son importantes porque en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 21, dice que es necesario que el cielo retenga a Yeshua hasta la restauración de todas las cosas. Y esa restauración de todas las cosas ha de comenzar por lo religioso. En este caso, nosotros que somos personas de otros pueblos, no judíos de sangre, no judíos de nacimiento, pero queremos alinear nuestra vida según Dios dio enseñanzas a través de los profetas sagrados, pero sobre todo queremos alinear nuestra vida según las enseñanzas que Dios trajo al mundo por un rabino llamado Yeshua. Y aunque hoy en el mundo se conozca como Jesús, que eso no es necesariamente un pecado, aunque tendríamos que hablar de otras cosas, pero no olvidemos la esencia de quien lleva ese nombre, Yeshua, y no olvidemos su título honorífico rabino. Y ahora cuando usted vaya a la iglesia y esté cantando o orando, esté leyendo la Biblia, comprenda que todo eso se relaciona con un rabino excelente que vivió hace más de 2000 años.